Bienvenidas y bienvenidos. Esta noche me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a nuestros dos invitados, a Óscar Martínez, colega periodista de elfaro.net. Bienvenido, Óscar. Gracias por estar aquí. Tu país es El Salvador y bueno, correcto, pues has hecho un trabajo muy importante del que hablaremos esta noche. Está en este estudio también de la capital de la República Mexicana, Edu Ponces. Edu es fotógrafo de Ruido Foto. Gracias por estar aquí, Edu. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues tú eres catalán, que se te deja de ver. Bueno, Edu y Óscar son parte de un grupo de personas de diferentes nacionalidades que han construido un trabajo muy importante de investigación que ha derivado en un documental. Está en proceso un libro que se va a publicar próximamente. Y bueno, pues este documental dirigido por Marcela Zamora arroja la realidad de nuestra frontera, la realidad del flujo migratorio. Óscar, Edu, cuéntenos del proyecto, de qué está hecho este proyecto, quiénes lo hacen y qué ha resultado de él. Nosotros, Carmen, somos corresponsales del medio, digamos del medio El Faro, elfaro.net, que es un periódico digital salvadoreño, y lo que hacemos es, tenemos 3 años, teníamos ya 2 años trabajando con un equipo, trabajando en el paso de los migrantes centroamericanos sobre el terreno a través de México, o sea, la migración que le llaman la migración de paso por México. Al final de un tiempo terminamos viendo de un año para acá que con El Faro nos aliamos con Ruido Foto y creamos la sección En el Camino de cobertura del paso de los migrantes, que era un problema tan complejo que se nos hacía necesario tener que meternos sistemáticamente estar cubriendo porque como bien has dicho, se cruza con el factor del crimen organizado, etc. Desde entonces se creó una plataforma, todo esto a través de lo del Faro, donde estamos trabajando un documental sobre la problemática concreta de las mujeres centroamericanas, decimos porque el 98% del flujo es centroamericano, un libro de fotografías, un libro de crónicas, que es lo que saldrá para el otro año, pero digamos que ya la mayoría de estos materiales han sido publicados en El Faro. En concepto, esto es lo que nosotros estamos haciendo, es decir, una especie de observatorio periodístico del problema de los migrantes que atraviesan México. Edu, si pudieras describir lo que registraste con la cámara, ¿qué dirías? Lo que nos hemos encontrado, nosotros lo decimos sin miedo por lo que hemos visto en este año, nos hemos encontrado una crisis humanitaria. Lo que pasa es que nos hemos encontrado una crisis humanitaria escondida entre matorrales, entre vías de tren, en una población que no es fácil de identificar, que ella se esconde incluso de visibilizar su propia tragedia, pero que está ocurriendo realmente en territorio de México. Y decimos eso sin ningún problema porque es una población que el propio INM calcula son casi medio millón de personas cruzando México, 98% centroamericanos, que tienen que recorrer 5.000 kilómetros de trayecto, una gran parte subidos a lomos de un tren de mercancías, y que además hoy, y esto creo que es el punto extremo que hemos encontrado este año, hoy se han convertido en un negocio para el narcotráfico, que se está dedicando sistemáticamente a secuestrarlos y a pedirle dinero a sus familias en Estados Unidos para enriquecerse. ¿Cómo ocurren las cosas, Óscar? Cuando empezamos con este fenómeno nos encontramos a, digamos, un grupo de abusones, abusando de los migrantes, asaltantes. Ahora no, el panorama ha cambiado y es el crimen organizado el que ha montado. ¿Los coyotes originales se han transformado en qué? Se han transformado en una estructura que tiene que pagarle una cuota a determinados, y esto pasa en la frontera y todo se sabe, en sitios como Nuevo Laredo trabaja un coyote al que le llaman el abuelo, todo el mundo lo conoce, y ellos tienen que trabajar en coordinación con los Zetas, pagándole a los Zetas para que dejen que el coyote pase. Tenemos caso de un coyote que conocimos en Oaxaca, al que por no pagar la cuota a los Zetas y estar trabajando con centroamericanos, lo agarraron a su gente y a él lo torturaron. ¿Cómo ocurre un secuestro, Carmen? Esto es una cosa que nos parece muy importante contar. Los secuestros ocurren principalmente, la ruta de los secuestros empieza en Tenosique, Tabasco, y termina en Tamaulipas. Tamaulipas tiene varios puntos de cruce, digamos. Los secuestros ocurren de una manera muy sencilla, no piense en un gran operativo, donde se llega de noche o se hace una estrategia para entrar y cercar migrantes. En pueblos como Tierra Blanca, Coatzacoalcos, Medias Aguas, Tenosique, Orizaba, los secuestros ocurren incluso a plena luz del día. El tren con una serie de polizones, a veces 300 personas, llega a un punto, lo rodean 5 camionetas, se bajan hombres con armas largas, llenan la camioneta con los migrantes y los llevan a casas de seguridad que no distan a veces 4 cuadras del lugar de donde ocurrió el secuestro. ¿Cómo detectan a qué migrantes secuestrar? Infiltran muchas veces centroamericanos, hondureños en su mayoría, que infiltran dentro del tren, y estos van averiguando si un migrante llama por teléfono, lo que significa que tiene familiares en Estados Unidos que responden por él,
si un migrante come fuera del albergue donde se va quedando, y con esto van detectando en el camino a quiénes son los que van a agarrar. Los secuestros ocurren a plena luz del día, con conocimiento de las autoridades de estas localidades pequeñas donde todos saben todo, y son secuestros masivos. Estamos hablando de que nunca hemos escuchado de un secuestro de estos, si no es para agarrar a 25 personas, digamos. Edu, en lo que corresponde a las imágenes, ¿con qué te has topado? A ver, nos hemos topado, para empezar, con toda una realidad que es la anterior a este problema del narcotráfico, que es hay un problema muy fuerte de personas que se caen del tren, que pierden miembros en el tren, personas que mueren. Nos hemos topado con un trabajo que es difícil de contar en imágenes, porque es el trabajo de las víctimas, intentar cómo relata uno cosas que uno no puede llegar a fotografiar, porque es imposible llegar a fotografiar un secuestro, es difícil, un asalto, ¿no? Las autoridades públicas sistemáticamente asaltan a los migrantes en la zona sur de México, eso es una... Las autoridades públicas, sí, totalmente, o sea, es una cosa que... Esa es la normalidad de la migración. Yo recuerdo un caso que siempre ponemos en el albergue de Ixtepec, Oaxaca, que estuvimos 5 días y todos los migrantes a los que les preguntamos habían sido asaltados al menos por una autoridad pública. Y llegó uno que había sido asaltado por todas las autoridades públicas, es decir, Ejército, Policía Federal Preventiva, Policía Judicial, Policía Local y Instituto Nacional de Migración. Claro, esas son cosas que no se pueden contar en imágenes, más que intentando retratar, ponerle rostro a la gente que está sufriendo eso. Con testimonios y también en fotografía intentando que la gente deje de ver números y empiece a ver caras. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Ahora que hablas, Óscar, de secuestros masivos, bueno, pues estamos hablando también de información que desde México se ha generado en el ámbito de la CNDH, por ejemplo, que habla de por lo menos 10,000 personas que han sido secuestradas al año. Déjeme regresar después de la pausa. Yo le decía que por qué la ropa de él era roja. Porque él me dijo que era mecánico, que la primera vez que yo lo vi muy sucio. Es que soy mecánico, pero la ropa huele a gasolina, porque ellos destazan a la gente y los meten en un barril y le prenden fuego. Eso le pasa a la gente que no puede pagar. Nosotros ahí, las personas que pasan, pues las mujeres, o somos condescendientes a algo si queremos nuestras vidas, nos hacemos las que no vimos ni oímos.